Siempre pensé que mi vida era un ejemplo perfecto de lo que comúnmente se llama perfecta. Mi esposa Katarina, nuestros 2 hijos, Emil y Sofie, y yo, éramos lo que se podría llamar una familia de cuento de hadas. Nuestro día a día era ajetreado, pero estaba lleno. Por la mañana, el aroma del café recién hecho me despertaba, preparado por Katarina temprano en la cocina, mientras Emil y Sofie corrían y reían por la casa. Las noches eran nuestro ritual común, una comida acogedora, juegos con los niños y conversaciones sobre las pequeñas y grandes cosas de la vida. Teníamos planes, grandes planes, viajes a Italia, una pequeña ampliación de la casa, tal vez incluso un perro para los niños. Katarina para mí era más que una esposa. Era mi confidente, mi compañera en todo. Su energía y su risa llenaban la casa de vida. Siempre tenía una habilidad especial para organizar las cosas y mantenernos a todos unidos. Me sentía orgulloso de ella, de su fortaleza y su ambición, que también demostraba en su trabajo. No había motivo para dudar, ningún indicio de que nuestro mundo pudiera tambalear. Pero a veces, cuando miro hacia atrás hoy, me pregunto si esa aparente felicidad era solo una ilusión, una fachada detrás de la cual ya se estaban formando grietas. Pero en ese entonces no sospechaba nada. En ese entonces creía que tenía todo lo que podría desear. Los primeros cambios fueron tan sutiles que al principio no los noté. Katarina comenzó a concentrarse más en sí misma, lo cual al principio admiré. Se inscribió en un estudio de yoga y de repente hablaba sobre temas como la atención plena y el autodescubrimiento. Decía que necesitaba más tiempo para ella para reducir el estrés. Yo asentía comprensivamente, después de todo, tenía una vida exigente entre el trabajo y la familia. Sin embargo, sus ausencias se hicieron cada vez más frecuentes. El yoga, como lo llamaba, ocupaba varias noches a la semana. A menudo llegaba tarde a casa, siempre con la misma excusa, la clase duró más de lo previsto, me fui a tomar algo con las chicas. Pero no olía a vino ni a cerveza, sino a un perfume que nunca usaba, un aroma pesado y exótico que no encajaba con su gusto habitual. Era extraño, pero no quería ser el esposo celoso que convierte cada pequeño detalle en un drama. Luego noté el aumento del gasto de dinero. Katarina parecía estar gastando grandes sumas de dinero regularmente, sin que yo pudiera entender en qué. El extracto de nuestra tarjeta de crédito mostraba compras que ella justificaba con explicaciones vagas. Fue para los talleres de yoga o solo un poco de ropa nueva, la necesitaba. Pero las cantidades no coincidían con las historias. Cuando le hablé de ello, se puso a la defensiva, casi enojada. ¿Crees que malgasto tu dinero?, me preguntó con una mirada que me dejaba sin palabras. No solo era el dinero. También empezó a cuidar su teléfono como si fuera un tesoro. Antes solía dejarlo sobre la mesa, pero ahora lo llevaba a todas partes, incluso al baño. Una vez, la escuché reír suavemente mientras escribía un mensaje. ¿Con quién estás escribiendo?, pregunté casualmente. Oh, solo con una amiga del yoga, respondió sin mirarme. Su voz sonaba casual, pero había algo en ella que me hizo dudar. Las conversaciones entre nosotros se hicieron más cortas, más superficiales. Antes podíamos hablar hasta tarde sobre cualquier cosa. Ahora, a menudo respondía con monosílabos o evitaba mis preguntas. ¿Cómo estuvo tu día?, le pregunté una noche. Más o menos, dijo, y se fue al dormitorio. Me quedé solo en la mesa de la cocina, mirando su plato medio vacío. Ya no era la Katarina que conocía. A pesar de todas estas señales, me decía a mí mismo que solo me lo estaba imaginando. Todo el mundo tiene fases en las que se retrae, ¿verdad? No quería creer que pudiera ser algo serio. Sin embargo, en lo más profundo de mí, algo no me dejaba tranquilo, una duda que no podía sacudirme. Fue en una mañana lluviosa de domingo cuando, al ordenar el baño, encontré algo que hizo sonar mis alarmas. Un paquete vacío de pastillas cuyo nombre no me decía nada. En la parte trasera había una pequeña etiqueta con el nombre de una farmacia online. Sostuve el paquete en mis manos, tratando de entender qué significaba. Katarina nunca había hablado de problemas de salud, y hasta donde yo sabía, no tomaba medicinas. Tal vez sea algo inofensivo, me dije, pero había algo en ello que no me cuadraba. Cuando más tarde se lo mencioné casualmente, su respuesta fue evasiva: no es nada que te deba preocupar. Solo unas vitaminas. Sonrió,
Pero era la sonrisa forzada que ya conocía demasiado bien. Poco después, encontré una factura sin abrir sobre la mesa del comedor, que aparentemente había olvidado esconder. Era de un exclusivo spa de bienestar, y la suma era absurdamente alta. Me pregunté por qué no me había contado nada al respecto. Cuando le pregunté, se puso nerviosa. Era un vale de una amiga. No quería molestarte con eso, dijo. Sus palabras sonaban lógicas, pero su mirada evitaba la mía. Comencé a observarla más de cerca. Sus secretos, su lenguaje corporal cambiado, todo eso alimentaba mis sospechas. Por las noches, cuando se retiraba al dormitorio, me quedaba despierto en la cama, escuchando el zumbido de su teléfono e intentando ordenar mis pensamientos. Cada vez que quería preguntarle directamente si algo no estaba bien, me frenaba. ¿Qué pasaría si me equivocaba? ¿Y si cruzaba una línea y destruía algo que en realidad estaba intacto? Pero las dudas no me dejaban en paz. Una vez, mientras ella se duchaba, vi su teléfono sobre la mesa de noche. La pantalla brilló brevemente y vi un mensaje de alguien llamado Lucas, un nombre que nunca había oído antes. Mi corazón latió con fuerza, pero no me atreví a tomar el teléfono. ¿Y si encontraba algo que no quería ver? En los días siguientes, observé aún más de cerca sus expresiones y gestos. Cada vez más, parecía estar perdida en sus pensamientos, como si estuviera en otro mundo. A veces sonreía de repente, sin razón aparente, una expresión que no había visto en mucho tiempo cuando me miraba. La angustia en mi interior crecía. Por un lado, quería confiar en ella, después de todo, era mi esposa, la mujer con la que quería compartir mi vida. Pero, por otro lado, parecía que mi vida compartida con ella se desmoronaba poco a poco. Me convencía de que solo era mi imaginación, pero en el fondo sabía que algo había cambiado. Y lo sentía en el aire como una sombra que no se podía disipar. Fue una noche de martes cuando no pude aguantarlo más. Catarina llegó tarde a casa, como siempre. Su rostro estaba pálido y parecía nerviosa, mientras tiraba su bolso descuidadamente en un rincón. Un día largo, murmuró sin mirarme, y se dirigió directamente a la cocina. La seguí. Tenemos que hablar, dije, y mi tono no dejaba lugar a excusas. Ella se detuvo, con la mano en la puerta del refrigerador, y me miró por encima del hombro. ¿Sobre qué?, preguntó, su voz fría y deliberadamente casual. ¿Sobre qué?, repetí, con el pulso acelerado. Catarina, no soy ciego. Veo que algo no está bien. Estás constantemente ausente, gastas dinero en cosas que no me explicas, y luego están esas pastillas. Esas facturas. Quiero saber qué está pasando. Su rostro se endureció, y por un momento pensé que iba a salir de la habitación. En lugar de eso, respiró hondo y se apoyó en la encimera de la cocina. Estás exagerando, Alexander, comenzó. Ya te he dicho que no es nada de lo que debas preocuparte. ¿Nada? Mi voz sonó más fuerte de lo que quería. Catarina, esto no parece en absoluto inofensivo. Si realmente no es nada, ¿por qué estás tan evasiva? ¿Por qué te escondes? Me debes una explicación. Ella apretó los labios y sus manos se convirtieron en puños. Finalmente, dijo sin mirarme, está bien. ¿Quieres la verdad? Tomo algunas cosas, ¿vale? Me ayuda a lidiar con el estrés. La miré incrédulo. ¿Drogas? Pregunté lentamente, la palabra tan afilada como un cuchillo. No como tú piensas, respondió ella rápidamente, sus ojos oscilando entre el desafío y la vergüenza. No es nada más fuerte. Solo algo que me relaja, que me da energía. Está bajo control. Bajo control. Eso era lo que decía, pero todo en ella hablaba un idioma diferente. Su nerviosismo, sus altibajos entre la hiperactividad y el agotamiento total, no era un comportamiento que pareciera bajo control. ¿Cuánto tiempo lleva esto? Pregunté en voz baja, casi susurrando, porque temía la respuesta. Unos meses, admitió, su voz ahora más suave. Comenzó cuando todo se volvió demasiado, el trabajo, los niños, la rutina diaria. Yo, necesitaba algo que me ayudara. Sentí como mis manos temblaban mientras la miraba. ¿Y pensaste que no involucrarme era la solución? No quería sobrecargarte, dijo ella,
llevándose la mano al cabello. Yo tenía todo bajo control. Nunca fue un problema, hasta ahora. ¿Hasta ahora? Repetí amargamente. Catarina, no es solo tu problema. Nos afecta a todos, a mí, a Emil, a Sofie. ¿Cómo puedes arriesgar todo esto? No lo entiendes, replicó, su voz llena de defensa. No sabes lo que es cumplir siempre con las expectativas, gestionar todo. Solo quería ser yo misma otra vez. Por un momento me quedé sin palabras, mientras sus palabras resonaban en mí. Quería ayudarla, apoyarla, pero la sensación de traición no se dejaba apartar tan fácilmente. Entiendo que te sientas abrumada, dije finalmente, intentando mantener la calma en mi voz. Pero esto no es una solución. Y seguro que no está bajo control. Ella me miró y por un breve momento algo brilló en su mirada, tal vez arrepentimiento, tal vez comprensión. Pero luego negó con la cabeza y se dio la vuelta. Necesito descansar, murmuró y me dejó solo en la cocina. Mientras permanecía allí, sentía una mezcla de ira, decepción y desesperación. Tenía la verdad, pero era como una pastilla amarga que apenas podía tragar. Era una noche de sábado, y Catarina estaba una vez más fuera, supuestamente con una amiga. Emil y Sofie estaban con mis padres, y yo estaba solo en la casa, rodeado de un silencio opresivo. El televisor estaba encendido, pero no podía concentrarme. Algo me carcomía por dentro, un sentimiento que no podía sacudirme. Entonces, el teléfono de Catarina vibró sobre la mesa de la cocina. Al parecer lo había olvidado cuando salió apurada de la casa. La pantalla se iluminó y vi el nombre Lucas, el mismo nombre que ya me había causado desconfianza antes. Esta vez no pude resistirlo. Con las manos temblorosas, tomé el teléfono y lo desbloqueé. Los mensajes que leí me golpearon en el estómago como un puñetazo. Estoy deseando verte más tarde. Trae el dinero. Y no te preocupes, yo me encargaré del resto. Pienso en ti. No puedo esperar. Mi cabeza comenzó a latir fuerte. Lucas era claramente algo más que un amigo o colega inofensivo. Mi corazón aceleró mientras profundizaba en la conversación. Los mensajes eran claros, encuentros en hoteles, insinuaciones de intimidad y referencias encriptadas a entregas de dinero. Cuando Catarina llegó tarde esa noche, ya la esperaba. Entró en el apartamento con una sonrisa relajada, que se desvaneció inmediatamente al verme con su teléfono en la mano. ¿Qué estás haciendo con mi teléfono?, preguntó, su voz helada. Lucas, dije simplemente, mi voz entrecortada por la ira y el dolor. ¿Quién es él? Sus ojos se agrandaron y por un momento pareció buscar una excusa. Pero luego suspiró profundamente y dejó caer su bolso al suelo. Esto quería explicártelo algún día. ¿Explicarlo? Respondí, dando un paso hacia ella. Catarina, me has engañado. Y no solo eso, usas esta aventura para conseguir dinero. ¿Para qué? ¿Para drogas? Su rostro se deformó y pareció debatirse entre la vergüenza y la obstinación. Sí, lo vi, dijo finalmente, su voz baja. Pero no es lo que piensas. No se trata de amor. Es solo una forma de conseguir dinero. La miré, incapaz de comprender sus palabras. ¿Quieres decirme que estuviste dispuesta a sacrificar nuestro matrimonio, nuestra familia, para financiar tu adicción? No tenía otra opción. Gritó de repente, con lágrimas en los ojos. Lo intenté, Alex. Traté de dejarlo, pero fue demasiado difícil. Necesitaba el dinero, y... Lucas me lo dio, sin hacer preguntas. ¿Sin hacer preguntas? Repetí amargamente. Por eso dormiste con él. Ese fue el precio, Catarina. Ella rompió a llorar y se desplomó sobre una silla. No quería perderte. No quería perder a los niños. Pensé que podía controlarlo. ¿Controlarlo?, pregunté, mi voz llena de desesperación. Catarina, no solo me has engañado a mí. Has destruido todo lo que habíamos construido juntos. Las lágrimas recorrían su rostro, pero en ese momento no pude sentir empatía. La mujer que una vez amé, ahora estaba frente a mí como una extraña,
y cada explicación suya se sentía como otra puñalada. Yo, voy a buscar ayuda, dijo finalmente, en voz baja, como si eso lo resolviera todo. Guardé silencio y me di la vuelta. En ese momento supe que nuestro matrimonio había cambiado de forma irrevocable. Si podía salvarse o no, parecía una pregunta fuera de mi control. Me quedé solo en nuestra sala de estar, en el lugar que alguna vez fue nuestro centro común, nuestro lugar de confianza y compañía. Ahora se sentía como una jaula fría y vacía. Catarina había ido a nuestra habitación después de asegurarse entre lágrimas de que cambiaría. Pero sus palabras resonaban en mi cabeza, sin encontrar ningún sentido. La verdad que acababa de conocer se había quemado en mi mente como una marca de fuego. No solo me había traicionado a mí, sino a toda nuestra familia. ¿Y por qué? Por unas pastillas, por un subidón barato, por la ilusión de adormecer sus problemas. Miré los marcos de fotos en la pared, en los que quedaban grabados nuestros momentos felices, vacaciones en el mar, el nacimiento de los niños, nuestro día de bodas. Cada foto parecía burlarse de mí ahora. Esa mujer que me miraba con su sonrisa radiante, había mostrado una cara que no podía reconocer. La ira creció en mí, caliente e implacable. Quería gritar, romper algo, destruir todo lo que alguna vez había sido valioso para mí. Pero no pude. Emil y Sophie estaban durmiendo con mis padres, no tenían idea de que su hogar se estaba desmoronando. No podía permitir que los arrastraran a esta fea realidad. Así que permanecí en silencio, mientras una tormenta rugía dentro de mí. Traición. Esa palabra retumbaba una y otra vez en mi mente. ¿Cómo pudo hacerme esto? Ella, la mujer que más amaba. Me había mentido, aprovechado de mí, humillado. Y luego estaba esa humillación indescriptible, la idea de que otro hombre la había tocado, que ella se había entregado a él, mientras yo, ingenuo, acostaba a nuestros hijos. Respiré profundamente, tratando de aclarar mis pensamientos. Sabía que no debía perder la compostura. Catarina se había acorralado en una esquina, y no estaba dispuesto a darle el control de la situación. No, no me dejaría arrastrar por un arrebato de ira. Ella debía ver lo que había causado, sin que yo lo envolviera en gritos. Cuando finalmente me levanté y fui a nuestra habitación, ella estaba allí, acurrucada en el borde de la cama, los ojos rojos y vacíos. Me miró, sus labios temblaban, como si quisiera decir algo, pero levanté la mano. No más palabras, Catarina, dije, mi voz tranquila pero fría. Necesito tiempo. Y me lo vas a dar. No voy a decidir ahora qué va a pasar con nosotros, pero no lo voy a olvidar. Tus excusas no me sirven de nada. Tu confesión solo vino porque te pillé. Ella asintió débilmente, y las lágrimas volvieron a rodar por sus mejillas. Pero yo no sentí alivio, ni triunfo. Solo vacío. Salí de la habitación y la dejé sola con su culpa, o lo que quedaba de ella. Fue el momento en que entendí que debía luchar, no solo por mí, sino sobre todo por Emil y Sophie. Si Catarina sería parte de esa lucha, era una cuestión que resolvería más adelante. Pero en ese momento solo sabía una cosa, estaba en el suelo, pero no me dejaría romper. A la mañana siguiente, Catarina ya estaba en la cocina cuando bajé. Sostenía una taza de café en las manos, pero sus dedos temblorosos delataban que llevaba horas despierta. La mirada que me dio era una mezcla de miedo y desafío. Me senté frente a ella, sin decir una palabra, esperando a que hablara. Alex, comenzó finalmente, su voz tan fina como el papel. Sé que lo que hice estuvo mal. Pero quiero que entiendas por qué lo hice. ¿Por qué? Repetí, la frialdad en mi voz inconfundible. Catarina, me intriga, ¿qué podría justificar una traición como esa? Tragó con dificultad y cerró los ojos, como si se estuviera preparando para lo que iba a decir. Lucas. Solo fue un medio para un fin. Todo esto no tenía nada que ver con el amor, o contigo. Se trataba de recuperar el control. No quería que tú ni los niños sufrieran. Lo hice por nosotros. La miré fijamente, incapaz de comprender lo que acababa de escuchar. ¿Por nosotros?, pregunté, echándome hacia atrás. ¿Me estás diciendo en serio que pusiste en peligro nuestro matrimonio, nuestra familia, para protegernos? ¿Cómo encaja eso, Catarina? Era la única manera, gritó, su voz casi quebrada.
Tenía deudas, por las pastillas, las terapias que probé. Y no quería sobrecargarte más. Trabajas tan duro, y no quería que tuvieras que cargar con todo. Pensé, si conseguía el dinero de alguna manera, podríamos volver a ser normales. ¿Normales?, pregunté amargamente. ¿Qué tiene de normal esta situación? Te entregaste a otro hombre, Catarina. No porque lo quisieras, sino porque creíste que servía para algún propósito roto. No tenía opción, gritó. Estaba tan desesperada, Alex. No sabes cómo se siente estar en un agujero del que no puedes salir. Lo intenté todo, todo. Me pasé la mano por la cara y luché contra la ira que burbujeaba dentro de mí. Todo, excepto ser honesta conmigo, dije en voz baja. Podrías haber hablado conmigo, Catarina. Te habría ayudado. Pero en su lugar, elegiste mentiras y traición. Quería protegerte, sollozó, extendiendo la mano hacia la mía, pero yo la retiré. Quería que estuvieras orgulloso de mí. No quería que me vieras como una débil. Me reí secamente, una risa amarga y fría que ni siquiera se acercaba a reflejar mi desesperación. ¿Orgulloso? Catarina, estoy todo lo contrario de orgulloso. Estoy herido. ¿Y sabes qué es lo peor? Ni siquiera ahora pareces entender lo que has hecho. Me miró, sus ojos llenos de lágrimas, pero no encontré consuelo en ellos. Sus palabras se sentían como una humillación más, un intento desesperado de evadir la responsabilidad. No tengo idea de cómo vamos a superar esto, dije finalmente, mi voz cansada y quebrada. Pero hay algo que sé, tus excusas no lo mejoran. Solo lo empeoran. Me levanté y la dejé sola en la cocina, incapaz de soportar más sus justificaciones. Sus palabras no me habían dado consuelo, solo habían creado un abismo aún más profundo entre nosotros. Pasé la noche tarde en el sofá, las luces de la casa apagadas. Y el suave tic-tac del reloj de pared era el único sonido que llenaba la habitación. El silencio se sentía opresivo, casi como si me obligara a rendirme. Desde la confesión de Catarina, no podía pensar en nada más. Sus palabras se repetían en mi cabeza como un mal eco, lo hice por nosotros. Eso era una mentira. Nunca se trató de nosotros. Se trataba de ella, de su adicción, su debilidad, su deseo de recuperar el control sobre su vida. Costara lo que costara. ¿Y el precio? Nuestra familia. Pensaba en Emil y Sophie, que dormían ajenos en casa de mis padres, mientras su madre se enredaba en mentiras y traición. ¿Qué significaría eso para ellos? ¿Qué pasaría si el comportamiento de Catarina alguna vez sacudiera su mundo como el mío? Los niños se dan cuenta de más de lo que pensamos. Sienten cuando algo no está bien. Las consecuencias parecían levantarse ante mí como una montaña insuperable. Ya no se trataba solo de que Catarina me hubiera engañado. Se trataba de que estaba dispuesta a poner en riesgo a toda nuestra familia, por codicia, por debilidad, por una necesidad que ni siquiera podía comprender. Me sentía desgarrado. Una parte de mí quería luchar. Por los niños. Por los años que habíamos pasado juntos. Pero otra parte gritaba que era inútil. ¿Cómo iba a reconstruir la confianza? ¿Cómo podía amar a alguien que había caído tan bajo? La culpa me devoraba. Si me iba, les quitaría a Emil y Sophie la seguridad que se merecían. Pero si me quedaba, tal vez los estaría exponiendo a un entorno tóxico, donde los problemas de Catarina podrían arrastrarnos a todos al abismo. Mi cabeza me decía que debía cortar de raíz. Pero mi corazón se aferraba a la idea de que Catarina podría cambiar. De que de alguna manera podríamos superar esto. Pero entonces me preguntaba, ¿era eso realmente amor o solo miedo al cambio? Pasé toda la noche con esos pensamientos, mientras la oscuridad afuera lentamente se transformaba en el gris del amanecer. La decisión de si quedarme o irme se sentía como un juicio sobre mi propia vida. Y sabía que ninguna opción estaría libre de dolor. Cuando los primeros rayos de sol entraron por la ventana, me di cuenta de algo, no importaba lo que hiciera. Emil y Sophie debían ser lo primero. Se merecían un hogar donde se sintieran seguros, un futuro sin secretos ni mentiras. Y si eso significaba dejar ir a Catarina, entonces lo haría. Pero la idea de dejar atrás a la mujer que una vez amé por encima de todo, era como una cuchilla clavada en mi pecho. No había solución fácil.
Solo la esperanza de encontrar la fuerza para hacer lo correcto, por mí y por mis hijos. La ira en mí había alcanzado un nuevo estado, fría, calculada y peligrosamente tranquila. La traición de Katarina había despertado algo en mí que no conocía. No era una persona impulsiva, pero la humillación que me había causado pedía consecuencias. No podía quedarme quieto y dejar que ella se saliera con la suya. Comencé a dar pasos, primero cautelosos, casi invisibles. No se trataba de estallar impulsivamente o pelear con ella. No. Quería destrozar su ilusión de control y secreto, pedazo por pedazo. Primero obtuve acceso a su teléfono móvil. Fue sorprendentemente fácil, había utilizado la misma contraseña que para su laptop. Leí nuevamente los mensajes entre ella y Lucas, analizando cada detalle. Su número, los hoteles en los que se encontraban, las horas a las que tenía sus noches de yoga. Era un juego enfermo el que jugaban, y yo estaba listo para voltear la mesa. Comencé a monitorear sus movimientos más de cerca. Siempre estacionaba su auto en el garaje, pero yo discretamente coloqué un rastreador GPS que había comprado en línea. Cada vez que ella iba al trabajo o a yoga, podía seguir su ruta. No pasó mucho tiempo hasta que obtuve la dirección del hotel al que acudía regularmente. Un establecimiento en ruinas, que desde fuera parecía un hotel de negocios. La ironía era amarga, vendía nuestro matrimonio por una habitación con cortinas raídas. Luego me enfoqué en Lucas. Su número de teléfono fue suficiente para encontrar más información sobre él en redes sociales y registros públicos. No era un gerente, como ella había dicho, sino un tipo oportunista, un trabajador temporal que saltaba de una empresa ficticia a otra. Su perfil de Facebook era una galería de fotos presuntuosas, relojes caros, autos de alquiler, fiestas de lujo. Un pretendiente que se financiaba a través de mujeres como Katarina. Guardé todo, capturas de pantalla de sus chats, sus perfiles en línea, las direcciones de los hoteles. Sentía una satisfacción silenciosa al recopilar pruebas que desvelarían su juego pérfido. Pero no quería detenerme allí. Creé una cuenta de correo electrónico anónima y comencé a enviar mensajes a Lucas. Al principio eran insinuaciones inocentes, pero pronto dejé entrever que sabía lo que sucedía. ¿Crees que puedes seguir así para siempre sin que nadie lo descubra, o cuánto tiempo más hasta que la policía se interese por tus negocios? Me imaginaba cómo se pondría nervioso con cada mensaje, como la sombra de mi presencia lo acechaba. Pero eso era solo el principio. Llamé al hotel donde se encontraban habitualmente, haciéndome pasar por un empleado de la empresa de Lucas. Por favor, asegúrese de que siempre le envíen la factura a su esposa, le dije con ironía antes de colgar. El pensamiento de que Lucas tendría que dar explicaciones me arrancó una sonrisa maliciosa. Finalmente, planeé el golpe decisivo. Quería atraparlos infraganti, pero no para hacer una escena. No, quería pruebas irrefutables que pudiera presentar cuando fuera necesario. Alquilé una habitación justo al lado de su punto de encuentro habitual en el hotel, instalé una cámara y esperé. La idea de esa venganza me mantenía despierto, me daba energía que de otro modo no habría tenido. Puede que no fuera noble ni moral, pero era mi forma de restaurar el equilibrio. Katarina y Lucas habían destruido mi mundo, y yo me aseguraría de que el suyo se derrumbara. Pedazo a pedazo. Comenzó con una llamada. Una conversación casual con su jefe, una persona que conocí por casualidad en un evento de networking. Señor Weber, dije amablemente, solo quería llamarle la atención sobre algo que quizás le haya pasado por alto. A continuación, hice una revelación sutil sobre las actividades nocturnas de Katarina. Planté dudas sin acusar directamente y lo dejé creer que debía investigar por su cuenta. En el transcurso de una semana, la presión sobre Katarina empezó a crecer. Su trabajo, que antes realizaba con perfección y pasión, comenzó a volverse descuidado. Se acumularon pequeños errores, faltaron reuniones, y comenzaron las preguntas sobre sus ausencias prolongadas y su creciente distancia con los compañeros. No se dio cuenta de que yo era el hilo invisible que lentamente desgarraba la fachada de su credibilidad profesional. Finalmente llegó el día inevitable. La llamaron a una reunión y regresó a casa esa noche con los hombros caídos, los ojos vacíos. Me han despedido, dijo, casi en un susurro, mientras se dirigía a la cocina sin mirarme. Debería haber sentido compasión. Tal vez un atisbo de arrepentimiento.
Pero no sentí nada de eso. Esa era la consecuencia de sus decisiones, otra piedra que caía del fundido y resquebrajado cimiento de su vida. En lugar de aceptar la realidad o arrepentirse, Catarina solo mostró más negación. Su adicción empeoró. Las pastillas que antes eran su ayuda en los momentos difíciles se convirtieron en su único consuelo. Comenzó a verse inquieta incluso durante el día, y sus noches estaban llenas de llamadas frenéticas y deambulaciones inquietas. Una vez la encontré en medio de la noche en el suelo del baño, apoyada contra la pared, con un paquete de pastillas abierto a su lado. Sus manos temblaban y murmuraba para sí misma, palabras que no tenían sentido. No quería todo esto, solo quería. Pero nunca terminó la frase. Intenté hablar con ella, pero me bloqueó. No entiendes, repetía una y otra vez, con voz áspera y distante. Esto es mi problema. Me las arreglo. Pero estaba claro que no se las arreglaba en absoluto. Nuestros hijos notaron el cambio. Emil una vez me preguntó, papá, ¿por qué mamá siempre está tan cansada? Sophie, que aún era demasiado pequeña para ponerlo en palabras, se aferraba a mí como si fuera el único ancla en medio de una tormenta. Catarina, por su parte, se alejaba cada vez más de nosotros. Parecía ciega al daño que estaba causando, incapaz de asumir la responsabilidad. Había perdido su empleo, su reputación estaba dañada, nuestro matrimonio al borde del abismo, y sin embargo, no mostraba ni una pizca de arrepentimiento. En cambio, me culpaba a mí, me dejaste, Alex, me reprochaba. En esos momentos, estuve tentado de simplemente soltarla, dejarla enfrentarse a su destino. Pero luego miraba a Emil y Sophie y sabía que aún tenía que luchar, al menos por ellos. Sin embargo, en lo más profundo de mí, empecé a dudar si quedaba algo que pudiera salvarse. Catarina ya no era la mujer con la que me casé. Era una sombra de sí misma, y cada día con ella me hundía más en este oscuro abismo. Durante semanas, fui prisionero de mis propios pensamientos. Cada mañana comenzaba con la pregunta de si debía darle a Catarina otra oportunidad, y terminaba con la certeza de que no podía seguir así. Su adicción, su traición, su incapacidad para asumir responsabilidades, todo eso estaba consumiendo nuestra vida como un veneno imparable. Pero lo que más me dolía era el daño que le hacía a Emil y Sophie, aunque ellos no lo notaran directamente. Mis hijos eran mi ancla, mi prioridad. Emil se volvió más callado, más cerrado, mientras que Sophie, que aún no comprendía, preguntaba por qué mamá siempre parecía triste. Su incomodidad, su inseguridad, eran las verdaderas víctimas de este caos. Y cuando una noche escuché a Emil llorar en su cama, supe que tenía que actuar. Ya no se trataba de salvar a Catarina. Se trataba de proteger a mis hijos. Al día siguiente me senté frente al ordenador y comencé a buscar apoyo legal. La idea de presentar la demanda de divorcio me pareció definitiva, como un punto final a un capítulo que nunca quise ver acabar. Pero era el único camino que aún veía. Un abogado me escuchó pacientemente y me dejó claro que no solo tenía derecho a irme, sino también la obligación de ofrecerles a mis hijos un entorno estable. Ahora debe pensar en sus hijos, me dijo con calma. Eso es lo más importante. Sus palabras me dieron la confirmación que necesitaba. Preparé todo, paso a paso. Una nueva cuenta, un nuevo apartamento, lejos de todo ese caos. Fue como un golpe de liberación, aunque cada paso estuvo acompañado de sentimientos de culpa. Pensé en las promesas que Catarina y yo nos habíamos hecho alguna vez, en el amor que habíamos compartido. Pero esos recuerdos se habían desvanecido, como una foto vieja que ya casi no se reconoce. Cuando finalmente me enfrenté a Catarina, con los papeles de divorcio en la mano, ella parecía al mismo tiempo sorprendida y furiosa. «No puedes hacer esto», gritó. «Todavía soy tu esposa». «Catarina», le dije en voz baja, pero con firmeza. «Ya no eres la mujer con la que me casé. Y no puedo permitir esto más, por Emil y Sophie. Ellos merecen una vida mejor, y voy a hacer todo lo posible por dársela». Su reacción fue como una tormenta. Lloró, me acusó, y luego, de repente, se sumió en la desesperación. «Puedo cambiar. Te lo juro, voy a cambiar. Dame una última oportunidad». Pero ya había escuchado suficiente. Le había dado demasiadas últimas oportunidades, y cada vez las había desperdiciado.
Es demasiado tarde, le dije, con la voz firme. Esto ya no es solo tu vida, Katarina. Nos estás arrastrando a todos contigo. Y no lo voy a permitir. Cuando salí del apartamento, sentí como si hubiera arrojado un peso de toneladas. Sin embargo, el dolor seguía allí, el duelo por un matrimonio que alguna vez estuvo lleno de esperanza y amor. Pero esa decisión no solo fue para mí. Fue por Emil, por Sofie, por un futuro que prometía más que caos y oscuridad. Sabía que el camino por delante no sería fácil. Pero, por primera vez en mucho tiempo, sentí algo que casi había olvidado: esperanza. Era una tarde soleada cuando fui con Emil y Sofie a una reunión familiar en casa de mis padres. Mi madre insistió en que invitara a Katarina para mantener la paz. Aunque ya vivíamos separados, quería demostrar que podíamos llevarnos civilizadamente, al menos por los niños. Estaba escéptico, pero acepté. Katarina había prometido mantenerse sobria, y esperaba que respetara esa única solicitud. Sin embargo, en cuanto llegó, supe que había cometido un error. Estaba un poco tambaleante, sus ojos estaban vidriosos, y un pesado olor a alcohol se sentía en el aire. Emil y Sofie corrieron felices hacia ella, pero su sonrisa era antinatural y tensa. Mi madre la observaba de lejos con una mirada preocupada. «Llegas tarde», le dije en voz baja, cuando se acercó a mí. «Perdón», murmuró, tomando una copa de champán que estaba sobre la mesa. La vació de un trago y rápidamente tomó una segunda. Los primeros minutos transcurrieron de manera relativamente normal. Conversó con algunos familiares, pero no pasó mucho tiempo antes de que sus palabras se volvieran ininteligibles y sus movimientos erráticos. Finalmente, comenzó a reírse de manera ruidosa e inapropiada, lo que atrajo la atención de todos. Luego llegó el momento que lo destruyó todo. Uno de mis primos hizo un comentario inocente sobre lo difícil que es criar hijos. Katarina se dio la vuelta bruscamente hacia él y balbuceó: «No tienes ni idea. Intenta vivir con un exmarido controlador que te trata como basura». El silencio fue ensordecedor. Todos los ojos estaban sobre ella. Emil y Sofie se quedaron como petrificados, y mi madre rápidamente los abrazó. «Katarina», le dije en tono firme, «ya basta. Lo hablaremos más tarde». Pero ella solo se rió amargamente y levantó su copa vacía de champán. «¿Ahora quieres ser el sensato? ¿Después de todo lo que hiciste?» Sabía que no podía detenerla. La humillación fue total cuando finalmente tropezó y derribó una bandeja con copas. Mientras mi padre la ayudaba a levantarse, yo solo negué con la cabeza. Ya no era la mujer que alguna vez había amado. Después de ese incidente, ya no había dudas. Katarina no solo había perdido su dignidad, sino también el último vestigio de respeto que aún le tenía. Tenía que dejarla ir, de forma definitiva y sin remordimientos. El camino de vuelta a la vida fue duro, pero comenzó con pequeños pasos. Me concentré en Emil y Sofie, que se convirtieron en mi fuente de fuerza. Sus abrazos, sus risas, me hacían sentir que aún había esperanza. Amigos y familiares me apoyaron, me animaron y me recordaron que no estaba solo. Busqué apoyo en un grupo de autoayuda para padres separados. Allí conocí a personas que habían superado desafíos similares. Sus historias me inspiraron y me ayudaron a dejar atrás la vergüenza y el dolor. En los meses siguientes, construí un nuevo hogar para mí y los niños. No era una gran casa, pero era un lugar donde nos sentíamos seguros. Cocinaba platos sencillos, ayudaba a Emil con sus proyectos escolares y le leía cuentos a Sofie todas las noches. No eran momentos espectaculares, pero me daban la sensación de haber recuperado el suelo bajo mis pies. Aprendí que una vida después de una destrucción tan grande es posible. No es fácil, y las cicatrices quedan. Pero con cada día que veo crecer a Emil y Sofie, siento que la decisión de dejar ir a Katarina fue la correcta. La mujer que una vez amé solo existía en mis recuerdos. Pero el futuro que ahora estoy construyendo es real, y está lleno de esperanza. Las noticias sobre la vida de Katarina después de nuestra separación me llegaron en fragmentos, principalmente a través de conocidos en común o comentarios casuales. Era una imagen triste la que se dibujaba. Perdió más de lo que jamás pude imaginar, y no sentí ni satisfacción ni alegría al respecto. Después de que el divorcio se finalizó y obtuve la custodia exclusiva de Emil y Sofie, Katarina se hundió por completo en su adicción.
Sin el apoyo de la familia, sin la estabilidad que yo le había ofrecido durante tanto tiempo, y sin su trabajo, se encontraba al borde del abismo. Lucas, su supuesto amante, ya la había dejado. No era una sorpresa. Los hombres como él usaban a personas como Catarina y desaparecían cuando ya no había nada más que obtener. Escuché que vivía en un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, lejos del hogar que una vez compartimos. Pagaba el alquiler con lo último de sus ahorros, pero apenas le alcanzaba para vivir con dignidad. Los amigos que antes la admiraban se alejaron. Su falta de vergüenza y sus problemas cada vez más evidentes habían destruido su reputación. Una vez, la encontré por casualidad en la ciudad. Estaba demacrada, su ropa arrugada, y sus ojos tenían esa expresión vacía que ya asociaba con ella. Me miró como si quisiera decir algo, pero seguí caminando. No era por crueldad, era por protección propia. En los momentos de silencio, cuando los niños dormían y la casa estaba a oscuras, solía reflexionar sobre los años que pasé con Catarina. Hubo un tiempo en que ella fue el centro de mi universo, mi compañera, la madre de mis hijos. Pero esa mujer ya no existía. Había desaparecido, reemplazada por alguien a quien ya no conocía. No había consuelo en su caída, ni satisfacción en su sufrimiento. Pero comprendí que ella estaba pagando las consecuencias de sus decisiones, tal como yo pagué las mías. La diferencia era que yo encontré la fuerza para seguir adelante, mientras ella se perdió en su oscuridad. A pesar de todo, miraba el futuro con esperanza. Emil y Sophie eran mi ancla y mi luz. Crecían en un mundo que no era perfecto, pero sí seguro. Nuestras noches estaban llenas de risas, pequeñas victorias y nuevos sueños. Aprendí que la fuerza no significa no caer nunca, sino levantarse una y otra vez. Y eso hice, por mí, por mis hijos, por la vida que aún teníamos por delante. Catarina fue un capítulo de mi vida, uno que hablaba de amor, traición y pérdida. Pero no fue el final. Fue el comienzo de una nueva historia, mi historia, nuestra historia, llena de esperanza, resiliencia y la posibilidad de comenzar de nuevo.